Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Y continuamos con la serie Ve y haz tú lo mismo. Amén. Dígale a su vecino: hermano, ve y haz tú lo mismo. El tema de hoy es, o el título es, un hombre pequeño con grandes decisiones. Amén. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Quiero pedirle que le tome la mano al hermano que está a su lado y ore por él. Dígale: Señor, háblale a mi hermano profundamente. Dígale: Señor, que hoy su palabra le hable y le convenza de una manera impresionante. Amén. Quería mostrarles algo, pero no puedo. El Señor Jesús, como siempre, tiene unas conversaciones bien interesantes. Cuando se encontraba con las personas, tenía unas conversaciones curiosas en el sentido en que encontramos de ahí, podemos extraer muchísima enseñanza, y Zaqueo no es la excepción. Y creo que Zaqueo, usted se puede identificar con Zaqueo, algunos de esta iglesia, porque Zaqueo era bajito, sí, era como colombiano, el promedio de estatura colombiano es bajito. Entonces hoy Zaqueo se puede identificar con mi familia, por ejemplo, que son bajitas, sí, para burlarme de otras bajitas. Y deseo que entendamos cuál debe ser nuestra actitud frente a la invitación que el Señor está haciendo. El Señor a todos nos está invitando a algo, y Él mantiene esa invitación abierta. El problema es de qué manera voy yo a aceptar la invitación que el Señor nos está haciendo. Amén. Este pasaje que leemos o que hemos leído presenta algunos elementos que son muy interesantes y algunos datos que son bastante curiosos y que nos van a dejar hoy una enseñanza muy especial. Este pasaje habla de un árbol, ¿cierto? ¿Recuerda el nombre del árbol? Sicómoro, ¿sí? El sicómoro. También habla de un hombre bajito. Encontramos una casa, encontramos a Jesús, y todo eso nos va a llevar a entender el mensaje que el Señor quería dar
o que nos quiere dar en esta mañana. Zaqueo significa puro e inocente. Si usted leyó el pasaje, no dice que Zaqueo era malo, porque cuando Zaqueo dice si he defraudado, si he, puede que ahí esa aseveración no es tan clara. Pareciera que sí, pero pareciera que no. Pero si miramos el contexto del nombre de Zaqueo, era un hombre puro e inocente, es lo que significa su nombre. Zaqueo era el jefe de los cobradores de los impuestos, o sea, Zaqueo era el gerente de la DIAN aquí en Colombia, ¿sí? Los que recaudan impuestos, ¿sí? Ese era Zaqueo. Zaqueo dice que era un hombre muy rico, y aparte de eso era un hombre bajito, ¿verdad? Chiquito, ¿sí? ¿Cuánto? No tenemos ni idea, ¿sí? Pero seguramente por ahí unos 50, unos 40, me imagino yo, no sé qué tan bajito sería. Para aquel entonces, los cobradores de impuestos se le llamaban, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Los publicanos. Ese era el título que recibían los cobradores de impuestos, los publicanos. Y la gente, los judíos, odiaban a los publicanos, porque los publicanos trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos, y estos benditos siempre incrementaban el costo de los impuestos y se quedaban con la plata. Por eso el pueblo de Israel no quería a los publicanos. Por eso cuando usted lee los evangelios va a encontrar que se refiere a los pecadores y publicanos. Los publicanos estaban dentro del grupo de personas indeseables y muy pecadores. Entonces imagínese a Zaqueo siendo el jefe de los publicanos. Entonces el pueblo, por supuesto, era el que menos quería, ¿sí? Porque si de ahí para abajo robaban, pueda que él no robara, porque no dice en la Biblia que él robara, pero seguramente ahí para abajo él no ejercía una administración correcta para evitar que robaran. Pero no lo sabemos si sí o si no. Pero mirando el contexto, de pronto era un jefe un poquito lapso con las personas que estaban bajo su autoridad. Encontramos también otra palabra importante que no está ahí en la diapositiva, que es Jericó. Jericó fue una ciudad fundada hace más de 3000 años. Jericó inicialmente fue habitada por los pueblos cananeos y fue donde los judíos retomaron su libertad después de ser esclavos de los egipcios. Recuerde que la tierra prometida fue la tierra de Canaán. Canaán o Jericó está situada cerca del río Jordán y es conocida como la ciudad de las palmeras. Canaán fue una ciudad, o Jericó, perdóneme, fue una ciudad que su producción y exportación de bálsamo la hacían muy importante. En la actualidad, ¿cómo se llama la ciudad? Jericó es gobernada por los palestinos. Jericó en este momento no es gobernada por los judíos. Su autoridad está bajo el pueblo palestino, que son los judíos. Usted sabe que los judíos y los palestinos viven en guerra y los palestinos tienen el control de esta ciudad. Quisiera saber qué pasó acá. Encontramos otro aspecto importante que es el sicómoro, ¿cierto, hermana Juliana? Ficus sicomorus, para entrar en los términos de la hermana Juliana. Ese es el nombre original de la higuera o de las moráceas, del árbol en que Zaqueo se subió. Este árbol puede llegar a medir 20 metros de altura y puede dar una sombra de 6 metros de ancho. Bastante, ¿no? En aquel entonces, el árbol sicómoro o la higuera o las moráceas eran utilizados para muchas cosas. Entre ellas, era usado para generar sombra, porque 20 metros de altura y 6 metros de anchura, pues podía dar una muy buena sombra.
El sicómoro también en aquel entonces era un árbol que, considerado por los judíos, era considerado un árbol sucio, era algo así como un árbol inmundo, porque su fruto, el higo, en aquel entonces se lo daban a los cerdos. El fruto que producía este árbol se lo comían únicamente los cerdos. Es como si usted va aquí al campo y come papa pobre, ¿cierto? O guatila, ¿cierto? La gente dice, es que eso es para los marranos. Sí, en el campo se lo dan a los marranos. Sí, esos marranos dan unos banquetes porque esa papa pobre es deliciosa. Eso no, ahí yo no podemos hablar de comida. Sudadita, hermano, con carnita. Eso entra, pero delicioso, ¿verdad? Yo también. Y entonces ese árbol era considerado un árbol sucio, ¿sí? Recuerde usted que para los judíos todo lo que tuviera que ver con los cerdos era inmundo. Entonces este árbol no era la excepción. Y ahí donde estaba encaramado nuestro amigo Zaqueo. Y quiero que analicemos las palabras de Jesús. Versículo 5. Solo vamos a leer este pasaje hoy, no vamos a ir a otros pasajes. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo? Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, subraye, date prisa. Y subraye esta otra, desciende, porque hoy es necesario que yo pose o me albergue o me quede en tus casas. 3 cosas le dijo Jesús a Zaqueo que son de muchísima importancia. Ahora, para reconocer a Zaqueo no era difícil, porque si era el jefe de los recaudadores de impuestos, todo el mundo lo tenía en la mira, ¿cierto? La gente dice, ay, pero Jesús, ¿cómo supo que era Zaqueo? Humanamente era supremamente fácil saber quién era Zaqueo. Y si era un hombre rico, pues como veras. Pero ¿cómo supo Jesús que Zaqueo estaba en la rama de un árbol? Porque ahí, vuelvo y les enseño, entra en juego el don de ciencia que tenía Jesús. Él descubrió algo que estaba ahí escondido. Recuerda que el Señor Jesucristo tiene todos los dones y en Él se manifiestan todos los dones. Y Él por eso lo sabe todo y lo conoce todo. Así que Jesús le dice 3 cosas a Zaqueo. La primera, ¿cuál es? Date prisa. La segunda que le dice es desciende. Y la tercera, voy a quedarme en tu casa. 3 invitaciones que el Señor le hizo a Zaqueo y que el Señor también nos está haciendo a nosotros y a toda la humanidad hoy en día. Amén. El Señor quiere que nosotros nos demos prisa. El Señor quiere que cuando hace una invitación, hermano, a servirle, a conocerle, a recibirle, lo hagamos ¿de qué manera? Deprisa, rápido. A veces los cristianos nos volvemos como los hijos adolescentes. Ya voy. ¿Sí? Ahorita. ¿Sí? Ay, espere. ¿Sí? ¿Cuál es el afán? Y parece que a ellos el reloj se les detiene en el mundo. El viernes, creo, escuché una conferencia donde decía el pastor que aproximadamente los 13 y los 17 años algo pasa en nuestra cabeza y el reloj desaparece. No hay afán de nada, no interesa nada, no importa nada, ¿sí? Y a veces los cristianos tomamos la actitud de adolescencia cuando el Señor nos llama, le decimos, ahorita, espere. Pero el Señor, ¿qué quiere que lo hagamos? Dígale a su vecino, date prisa. Date prisa. El llamado del Señor es para hacerlo deprisa. Amén. Cuando el Señor nos llame a servirle, cuando el Señor nos toque a la puerta del corazón para que le entreguemos el corazón, hay que hacerlo
deprisa. Amén. Si a usted le dijeran, usted se acaba de ganar un carro 0 kilómetros, ¿usted qué diría? ¿Espere? Ay, sí, déjelo ahí. Usted, hermano, prende carrera, ¿sí o no? Usted no pregunta ni qué marca ni qué color y usted sale corriendo. Así es la actitud que debemos tomar. La segunda invitación que le dijo el Señor fue: desciende. Ahora, pensemos por un momento, ¿dónde estaba Zaqueo? En un árbol que para ellos era sucio. Zaqueo tenía dos condiciones: uno, era judío, y dos, era un hombre adinerado. Así que una persona judía difícilmente se encaramaría o se subiría en un árbol que no fuera, o que fuera entre comillas inmundo. Y mucho menos un rico. El jefe de los eunucos, imagínense subiendo las patas por allá en un árbol, ¿sí? Y en aquel entonces los hombres no usaban pantalón como nosotros, ¿sí? Usaban túnicas. Así que el hombre estaba ahí como que corriendo peligro, ¿sí? De mostrar lo que no debía mostrar. Así que la situación de Zaqueo en ese momento es de entender que Zaqueo se despojó de su condición religiosa y se despojó de su condición, de su posición social, y se descendió. Eso fue lo que le dijo Jesús: Zaqueo, desciende, bájese de su condición, de su estado, fue lo que le dijo el Señor. ¿Y qué nos invita el Señor a nosotros? Que nos descendamos. Que descendamos de nuestra comodidad, que descendamos de nuestra grandeza, que descendamos de nuestra posición y digamos: Señor, definitivamente debo bajar a tus pies. Y la otra invitación que le hizo Jesús fue... ¿Pero qué pena, es que vi un carro ahí? La otra invitación que le hizo Jesús, ¿cuál fue? Iré a posar en tu casa. ¿Dónde quiere habitar el Señor? En nuestra casa. El Señor está invitado, el Señor está deseoso de vivir en nuestro corazón. Amén. Por eso el Señor desea que usted le abra las puertas deprisa, se humille y le abra las puertas del corazón para que Él pueda entrar de par en par. Amén. Versículo 6. ¿Cuál fue la actitud de Zaqueo? Vamos a mirar la actitud que tuvo este hombre. ¿Qué dice? Entonces él, subraye por favor, descendió deprisa y, vuelva y subraye, le recibió gozoso. 4 características encuentro en la vida de Zaqueo. ¿Usted las puede ver ahí? ¿Cuáles son las 4? Viste, ya son unos teólogos, pero fuertes ustedes. El Señor lo invitó a que deprisa, a que descendiera y que iba a ir a su casa. Fue la invitación que Jesús le hizo a Zaqueo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo? Zaqueo lo primero que hizo fue se descendió del árbol, se bajó de su situación, se descendió. Y no solamente dice que descendió, sino ¿cómo lo hizo? Deprisa, o sea, se botó. El Señor me está haciendo una invitación, entonces debo hacerlo rápido. Y dice que Zaqueo lo recibió en su casa, pero ¿con qué actitud Zaqueo recibió al Señor en su casa? Son dos cosas muy diferentes. Si yo voy a su casa, usted me puede recibir, ¿cierto? Pero usted también puede recibir con alegría. O cuando llega una visita, ¿sí? Cuando golpean a la casa, usted mira por la ventana y dice: tocó abrirle, ¿cierto? Usted lo recibió. Pero cuando llega esa persona que usted aprecia, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Mija, ponga la olla. ¿Sí? Ponga el tinto. Sí, pero es que nosotros aquí ya no damos tinto, ¿sí o no? Ya hemos pasado la etapa del tinto al
Dígale a su vecino, vamos a pasar la tapa del tinto, el chocolate, dígale, hermano. Cuando lleguen a su casa un invitado, hermano, ya no ofrezca tinto. Hermano, café, pan, queso. Diga, y seguimos hablando de comida. Bueno, sí, hoy en día toca pedir la contraseña al Wi-Fi. Bueno, entonces, cuando el Señor nos hace una invitación, o esta invitación que el Señor nos ha hecho, debemos recibirla ¿con qué? Con gozo. La pregunta del millón, ¿usted tiene a ese invitado en su corazón con gozo? ¿Realmente usted, Señor, mejor dicho, no sé, mi casa está decorada para recibir al Señor con gozo? Cuando el Señor nos extiende la invitación a servirle, nuestro servicio, ¿cómo debe ser? No solamente servir, sino debemos hacerlo con gozo, hermano. Amén. Si hay que caminar 2 horas para visitar a un enfermo, ¿cómo hay que hacer? ¿Seguro? Decir amén es muy fácil, pero cuando estamos caminando las 2 horas al rayo del sol, ahí es cuando realmente sabemos si podemos decir con gozo. Usted arranca cantando, ¿sí? Y si llega a la visita cantando, tiene gozo. Pero si a la media hora se le acabaron los cánticos, déjeme decirle que el gozo se acabó, ¿sí? Así que para servir al Señor debemos hacerlo con gozo. Amén. Con gozo. Pero como siempre vamos a encontrar inconvenientes. Versículo 7. ¿Algunos de ustedes lo han criticado por ser cristiano? ¿Se han burlado? ¿Le han mandado un mensaje contrario a los que enviamos? Sí. Sí, Señor. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra? Al ver esto, ¿qué fue lo que la gente vio? La gente vio toda la escena. Vieron a Jesús que miró arriba y lo llamó por su nombre y le dijo Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, bájate rápido, desciende rápido, porque voy a ir a tu casa. La gente lo vio porque la multitud, dice, cuando leímos el versículo anterior, dice que Zaqueo lo quería conocer, pero por su estatura no podía. Entonces se valió de mañas para subirse al sicómoro. Y cuando Jesús le dice que va a ir a su casa, la gente también vio cuando él se botó, ¿sí? Y prendió carrera. Me imagino que tendría escoltas, me imagino que tendría empleados, y a todos se los llevó y los puso a barrer, trapear, encerar, limpiar el polvo, porque iba Jesús. Hoy viene el Señor, esa casa tiene que estar. Compraron Fabuloso, ¿sí? O Zampic, ¿sí? Y mejor dicho, sabor a vainilla para que la casa quedara oliendo delicioso, a lavanda. Compraron flores porque él estaba como gozoso. Y la gente vio todo eso. ¿Y la gente qué empezó a hacer? Al ver esto, todos, subrayen esa frase, murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo recuerdo cuando estábamos pastoreando en San Agustín Huila, yo andaba en sudadera, ¿sí? Y yo me mandé calviar. En esa época todavía me podía peinar algo, ¿sí? Pero ya estaba empezando como a desentejarme, entonces volví y me calvié, ¿sí? Entonces imagínense usted un pastor calvo y tras del hecho en sudadera, en un pueblo tradicionalista por excelencia. Y entonces yo estaba evangelizando a un homosexual, un chico que vendía en la plaza. Y salíamos y yo me sentaba en el borde del andén con él a hablar y a tomar tiempo ahí sentados. Como cuando usted se sienta en el andén a hablar con alguien, ¿sí? Igualitico, pero con pelo, ¿sí? Yo estaba sin pelo, ¿sí? Y entonces la gente comenzó a... Un pastor, primero, calvo. ¿Cómo se le ocurre calviarse? ¿Sí? Pues es que a mí no se me ocurrió calviarme, se me cayó, ¿sí? ¿Qué le hacemos? Un pastor en sudadera, pero ¿cómo se le ocurre ponerse sudadera? Y peor,
hablando con un homosexual. Eso fue la muerte para muchos en ese pueblo. Sí. Y aquí Jesús está atravesando una situación similar. La gente que comenzó a hacer, a murmurar. ¿Cómo es posible que el Señor se quede en la casa de un pecador? Por eso en el último versículo el Señor dice: yo vine a buscar lo que se había perdido. Con quien nosotros debemos juntarnos, entre comillas, juntarnos, es con los pecadores. Si es para hacerles el bien de la palabra del Señor. Amén. No me junto con un pecador para pecar, no. Cuando estaba en La Plata, Huila, también me pasó algo bastante curioso. Había otra iglesia, que tienen otros conceptos diferentes. Entonces ellos enseñan, porque actualmente lo hacen, que uno no debe tomar ponimalta, ¿sí? Porque es una botella oscura y en ese entonces era muy parecida a la forma de la cerveza. Entonces ellos enseñan que en esas botellas se empaca cerveza, y eso es del demonio. Entonces uno no debe tomar ponimalta, ¿sí? Y a mí la ponimalta me gusta. Y también enseñaban que cuando uno entra a una tienda y si uno ve en el puesto, ve una botella de cerveza, uno no se debe sentar ahí porque el demonio se le mete a uno por la cola. Hermano, literalmente se lo estoy diciendo. ¿Sí? Y si uno llega a saber que un borracho se acaba de parar de esa silla, uno no se debe sentar ahí porque el demonio se le mete a uno por la cola. Imagínense esas doctrinas. Sí. Entonces yo me iba con el pastor Hugo y nos íbamos a tomar pues ponimalta, y muchas veces casualmente pues era una tienda. Entonces 2 pastores sentados en una tienda donde había encima una ponimalta donde seguramente en la noche vendían licor. Éramos pastores endemoniados, ¿sí? Los demonios se nos introdujeron por la cola, ¿sí? Y nos acusaban porque nosotros buscábamos a las personas pecadoras para hablarles de Cristo. Aquí yo encuentro que una persona que murmura en esas condiciones es una persona que tiene un espíritu de acusación en su vida. Porque el Señor nos ha mandado a buscar a los pecadores. Amén. La Biblia es clara y dice que si yo le hago bien al que me cae bien, ¿qué estoy haciendo? Nada. En cambio, si yo le hago bien al que necesita, al que no conozco, a mi amigo, la Biblia dice que ahí sí estoy ganando galardones en el cielo. Amén. Yo le hago la pregunta del millón: ¿usted a quién le hace bien? ¿Usted a quién le contesta las llamadas? ¿A esa persona que le cae bien? Y a ese que como que usted dice: ay, no, déjelo que timbre. Es que ese hermanito es como canzoncito. Sí, esa señora es como necesitada. ¿Le ha pasado? Estas personas estaban despreciando a Zaqueo. Una persona que murmura y critica de esa manera tiene orgullo en su corazón y se cree, como predicaba hace 15 días, tiene actitud de rico, se cree autosuficiente y piensa que los demás no merecen a Dios. Yo le hago una pregunta: ¿usted sí lo merece? Levante la mano el que merezca a Dios. Nadie lo merece, hermano. Usted no merece a Dios. Usted no merece la salvación. Usted tiene la misericordia de Dios. Y así como a todos aquí el Señor nos rescató de muchas cosas, también puede rescatar al que está afuera. Amén. Entonces, al que está afuera borracho, usted no lo debe despreciar, ni menospreciar, ni acusar. Porque él necesita, como necesitaba Zaqueo, y como usted y yo un día necesitamos. Amén. Amén. ¿Por qué no dice amén? Hermano,
Dejemos de ver a la gente pecadora como si fueran... No, hermano. Tenemos que dejar, para mí, ese orgullo evangélico tan terrible donde yo no me junto con ellos. Es que la aureola se me va a caer. No, mijo, se le cayó hace... En las empresas ve uno cristianos que no ríen con nadie, no hablan con nadie, no participan con nadie, no van a la despedida de fin de año, son unos completos hongos. Porque ellos no se contaminan. ¿Y Jesús qué dijo? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no del mundo. Así que el Señor no nos dijo que nos apartemos del mundo, sino que nos cuidemos del mal que hay en el mundo. Amén. Así que no podemos pretender ser como esta gente que acusaban a Jesús y a Zaqueo. No, hermano. ¿Qué haría si en nuestra iglesia entrara una mujer de la vida alegre? ¿Qué haría usted? Que llegara a esta hora así vuelta a nada, tomada, drogada. Ahorita pues así no se le puede hablar, ¿Pero qué haríamos? ¿Cuál sería su mirada, hermano? ¿Cuál sería su reacción? Ay, pastor, yo me le boto en abrazos. Que Dios nos permita recibir una entonces. ¿Sí o no? Ahí es cuando tenemos que mostrar realmente el amor de Cristo. Amén. Amén, hermano. Porque es que es muy fácil amar a mi hermano, a mi tío, a mi primo. Es muy fácil querer al que me da plata. Es muy fácil querer al que me da cositas. Pues cómo no lo voy a querer, ¿cierto? Y yo a ese sí lo invito a tomar onces. Y si él me invita, pues felices. Y los que no dan y los que no pueden. No se nos olvide que tenemos esta vida cristiana tiene dos caras. Hay que bendecir a los que bendicen y bendecir a los que nunca nos bendicen, hermano. Amén. Amén. Versículo 8 al 10. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos seremos conocidos. Por los frutos Zaqueo fue conocido. Mire los frutos que produjo la actitud de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿qué dijo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A usted no le parece eso un verdadero fruto de arrepentimiento? ¿Qué es lo que el hombre más atesora? Cuando usted recibe la quincena, usted dice: ay, ir al banco, qué jartera, oiga, ay, cobrar, no, ay, el fin de semana me pagan, ay, no, yo no quisiera recibir esa plata. ¿Usted dice así? Usted a las 8 de la mañana ve el celular y empieza a mirar los mensajes, nada que consignan. A las 8:15, ay, ¿será que no van a consignar? Y le pregunta a su compañero: oiga, ¿usted ha escuchado algo? No, ay, no, esta gente no van a pagar hoy. ¿Cierto? Y cuando usted le escucha el mensaje de plin plin en su cuenta, tiene usted, mejor dicho, sus ojos le cambian, su rostro le cambia, usted sonríe, ¿cierto? Aunque sea por 2 horas mientras la tiene en la mano, usted se pone feliz, ¿sí? Porque lo que el hombre más atesora, ¿qué es? Las cosas materiales, el dinero. Y uno de los mayores cambios que puede experimentar una persona es cuando decide negarse a esa parte. No que no necesita el dinero, ni que no lo va a recibir, porque obligatoriamente lo necesitamos, pero es aprender a desprendernos de ese amor por el dinero. Amén. Este hombre, mire lo que dijo, hermano. Es que lo que Zaqueo dijo es realmente importante. Siendo un hombre multimillonario, dijo:
la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, si su casa vale, no sé, 200 millones, Zaqueo dijo, la voy a vender y 100 millones para los pobres. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Pero imagínense que Zaqueo era un hombre adinerado. Y luego dijo, y si en algo he defraudado, ¿cómo lo va a devolver? 4 veces. Dígame si esa no es una verdadera actitud de arrepentimiento. Esa es una verdadera actitud de arrepentimiento. Sumándole que él descendió, que fue rápido, que lo hizo deprisa, que lo recibió con gozo. Pero el encuentro que tuvo Zaqueo con el Señor lo llevó a tomar decisiones grandes, radicales. Yo le hago una pregunta: si usted tuviera 2 casas, cada una de 400 millones, ¿daría una? Usted dirá, si el Señor me bendice, por supuesto que la doy, ¿cierto? Levante la mano el que oraría así, con sinceridad, no se preocupe. Yo ni le voy a pedir su casa, no se preocupe, hermano. ¿Cierto? ¿Ninguno? Bueno, el Señor toca sus corazones, Padre. Si yo tuviera 2 carros como los del pastor, yo daría uno a los pobres. ¿Sí? ¿Oraríamos así? ¿Cierto? Pero a veces nos pasa como el cuento del campesino que tenía solo 2 vacas. Y entonces llegó un hombre y le dijo, necesito que usted dé una vaca para los pobres. Y él dijo, ¿qué le pasa si solo tengo 2 vacas? Entonces, si no puedo dar una vaca, no puedo dar nada más. ¿Me hago entender? Solamente un corazón que ha sido transformado por Dios puede desprenderse absolutamente de todo y entregarlo sin reservas. Amén. No de promesas, porque las iglesias están llenas de promesas. Hermanos, si fuera por promesas, yo hubiera edificado una iglesia para 5,000 personas. Porque me han llegado unas promesas, hermano, que esa noche ni duermo pensando en todo lo que voy a hacer con esa promesa. Sí, y aquí estoy esperándolas. Así que esto no se trata de promesas, se trata de tener una verdadera actitud de arrepentimiento. Amén. Dígale a su vecino, por sus frutos los conoceréis. Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor y tomó grandes decisiones. Versículo 9. Mire cómo Jesús quedó impactado. Mire qué dijo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La verdadera evidencia del arrepentimiento, hermano, son nuestras acciones. Un corazón arrepentido lo demuestra. Amén. Si no hay verdaderas acciones, no hay un verdadero arrepentimiento. A veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Son totalmente diferentes. El remordimiento es sentirse mal, sentir pena. Ay, sí, la embarré, ay, qué vergüenza. Ay, sí, ya. Sí. Pero la media hora, ya. Se le acabó. Yo le hago una pregunta. ¿Recuerdan el Zamboni? Diga que estamos viendo esas noticias tan aterradoras. El señor que abusó de la niña Zamboni. ¿Usted vio arrepentimiento? En ningún lado. ¿Sí? En ningún lado. Hubo un remordimiento por un ratico ahí ya, pero se olvidó del asunto. Así que el Señor nos invita, iglesia, a que nuestro encuentro con el Señor
en todo lo que significa encontrarnos con el Señor como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro amo, como nuestro jefe. Tenemos que, cuando Él nos extienda la invitación, lo primero que tenemos que hacer es ¿cómo? Ir deprisa, hermano. Dígale a su vecino, apúrate, hermano, hágale así, hermano. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. El llamado que el Señor hace, Él quiere que lo hagamos deprisa, hermano. O sea, paticas, hermano. ¿Sí? Paticas. La primera decisión que debemos tomar es hacer las cosas deprisa. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que usted arreglar en su vida? ¿Cómo tiene que hacerlo? Ay, es que yo soy mentiroso. Ah, bueno, entonces apúrele, mijito, y deje las mentiras. Es que yo le debo un peso a cada lechero, un peso a cada tendero. Le hemos dicho, en el barrio me conocen como el deudor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Deprisa. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo el Señor quiere que nuestro encuentro con Él se evidencie en nuestros actos. Y tiene que ser deprisa. Amén. Si usted no se ha bautizado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? ¿Qué está esperando? Y así podemos seguir muchas cosas. Lo otro que el Señor le dijo a Zaqueo, ¿qué fue? Desciende. Desciende. ¿Dónde estaba Zaqueo? Arriba. Era un hombre importante, era un hombre predominante, era un hombre rico, era un hombre que tenía una posición sumamente alta, hermano. Y mire todo lo que Zaqueo hizo, hermano. Se humilló a sí mismo, se descendió, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Y lo otro, el Señor le dijo a Zaqueo, voy a posar en tu casa. Y el Señor nos está haciendo la invitación de vivir en nuestra casa. ¿Y cómo debemos recibirlo? Con gozo. Amén. Todo lo que mi Señor me diga, ¿yo cómo lo hago? Con gozo. Amén. Con gozo. Él es el Señor. Y si Él es mi amo y Él es mi Señor y estoy enamorado de Él, entonces lo que Él me diga yo lo voy a hacer con gozo. Amén. Ahora le pregunto, ¿usted está dispuesto a hacer todo lo que el Señor le diga con gozo? ¿Todo lo que el Señor le pide? Dios puede decirle, necesito que recibas en tu casa esta semana un pordiosero que huele a... Lo bañes, lo vistas, ¿sí? Le des desayuno, almuerzo y comida. Usted puede decir, amén, Señor, con gozo. O, no, Señor, pero es que me va a infectar el baño, Señor. Ay, Señor. ¿Será que podemos decirle, Señor, yo acepto los retos con gozo? Dígale a su vecino, tienes que aceptar los retos de Cristo con gozo. Con gozo. Lo que el Señor nos pida hay que hacerlo con gozo. Amén. Como explicamos hace 15 días, el servicio no es ni para murmurar, ni para quejarnos, ni para regañar. Hay que hacerlo para ¿quién? Dice la Biblia, hágalo todo como para el Señor. Y cuando yo hago las cosas para el Señor, pues las hago con gozo, sea lo que me toque hacer. Amén. Así tenga usted el título más alto, así tenga un PhD en maternidad, hermano, usted se desciende de allá, hermano. ¿Sí? Así tenga un PhD en conductología, se desciende. ¿Sí? Así tenga el cartón que tenga, lo que el Señor le diga, hágalo con gozo. Amén. Y que nuestras actitudes reflejen el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.